Y bueno amigos, estamos aquí un día más para hablar un poco del Real Madrid, un poquito del Palanca Fútbol Club. Vamos a hablar unas cositas interesantes que bueno, han ido saliendo en las últimas horas y que me gustaría comentar con ustedes, entre otras cosas del tema de Luka Modric y de Toni Kroos, que bueno, parece que ha dado un giro radical. Quiero que hablemos de lo del Laporte y de Xavi porque de verdad me parece increíble absolutamente todo el circo que esta gente tiene aunque debería seguramente a nosotros, a cualquiera de nosotros, asombrarnos realmente bien poco. Lo único que siempre les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y que sobre el final del mismo me hagan saber sus opiniones. Así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y muchachos, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas que realmente han ido saliendo en las últimas horas y que bueno, me gustaría a mí comentar con ustedes. Les voy a pedir lo de siempre, cracks, que me acompañen hasta el final de este video para determinarlo juntos. Así que bueno, vamos a hablar unas cositas interesantes y me gustaría, por supuesto, empezar hablando un poco por lo de algo que comentó Arda Güler. El turco dio una entrevista y un medio de comunicación que bueno, hablaron de varias situaciones, además de ese impacto que ha tenido no solamente desde que fichó por el Real Madrid, sino recientemente. Recordemos que se ha convertido en el futbolista con mayor efectividad de la actual primera división del fútbol español. Es evidente que esta efectividad iría disminuyendo al momento que jugara más minutos. Eso es lo normal, es que suceda algo como eso, pues, pero al final es el futbolista con mayor efectividad. Creo que mete un gol cada 71 minutos. Además, las cuatro veces que ha disparado dentro de portería han acabado en gol. Pero bueno, no vengo a hablar de estadísticas ni de números random. Quiero que hablemos, muchachos, de lo que comenta, porque una de las cosas que comenta este hombre que le ha sorprendido es lo siguiente. Él comentó algo así, lo voy a simplificar. Los futbolistas del Real Madrid tienen muchas ganas de ganar la Champions en aquella final en Wembley, pero lo que más me sorprende de este equipo, y es una de las cosas que más he aprendido, o de Madrid, de los futbolistas, es que no importa si es la final de la Champions o el partidillo que jugamos todos los días en un entrenamiento, porque todos quieren ganar, así sea ese partido. Ya Arda Güler parece que ha entendido también perfectamente lo que es la cultura del Real Madrid, y si lo comparamos, muchachos, con las declaraciones de un exfutbolista del Barça, por ejemplo, y por poner un ejemplo, porque lo han dicho muchísimos, el Kun Agüero, quien recientemente, bueno, no tan reciente, pero sí hace poco, comentó que en el Manchester City llegaban una hora y media antes del entrenamiento, mientras que en el Barça llegaban apenas con media hora de diferencia, que él decía que quizás podía adelantar algo en el gimnasio mientras llegaban sus compañeros y que no, que todo estaba apagado, todo estaba cerrado. Increíble, para que vean más o menos. Y cuando alguien te pregunte que, ¿por qué existe tanta diferencia? Es que a nivel cultural, a nivel social, a nivel deportivo, económico, en todos los sentidos, el Real Madrid siempre está un paso adelante, y eso evidentemente termina viéndose sobre el terreno de juego. Así que bueno, muy bien por Arda Güler, y me parece brillante que esté aprendiendo cómo funcionan las cosas en el Real Madrid, al menos en ese aspecto. Otra de las cosas que me gustaría analizar, y ya vamos a cerrar hablando lo de Laporta, es que bueno, se ha confirmado a través de José Félix Díaz que ya el Madrid está preparando un par de ofertas para Toni Kroos y Luka Modric para renovar sus contratos. Una de las cosas que también comenta Fabricio Romano es que Modric ya ha rechazado un par de ofertas de clubes X y que ha transmitido su deseo de continuar en el club de sus amores, incluso si tiene que rebajarse aún más el sueldo. Eso para que lo tengamos en cuenta. Y bueno, básicamente una de las cosas que se están planteando, parece ser que el Madrid va a descartar del todo tanto a Alphonso Davies como a Lenny Yoro, que son dos posiciones que seguramente el conjunto quiere reforzar para darle cabida en la plantilla a un futbolista defensor como Rafa Marín para regresarlo de sucesión, y un futbolista también que pertenece de alguna manera al Real Madrid, como es Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez, que está haciendo una gran temporada en el Girona. Siempre es bueno colocar el matiz de que no es lo mismo hacer una buena temporada en el Girona que en el Real Madrid. Pues parece que es eso, que el Madrid quiere
dejar a un lado estos temas con estos dos futbolistas, al menos de momento, para dar cabida a futbolistas canteranos y poder ofrecerle una renovación tanto a Luka Modric como al Toni Kroos, ya que lo consideran fundamental para el desarrollo de algunos futbolistas que están dentro de la plantilla. Así que, a ver, haciendo un pequeño análisis, no me parece descabellada la idea. Primero porque Ferland Mendy pues ha recuperado su nivel, al menos el defensivo, que le ha mantenido seguramente en un alto porcentaje en las titularidades o en los 11 titulares del Real Madrid. Segundo porque Rafa Marín vendría a ser prácticamente el cuarto central, teniendo en cuenta va a ser una especie de Nacho, y de verdad me cuesta creer que un futbolista que ha tenido buenos minutos en primera con el Alavés no vaya a dar su rendimiento. Obviamente todos quisiéramos tener a Alphonso Davies y a Leny Yoro, aunque sabemos que el Madrid cuanto mínimo se va a estar gastando en torno a 100 o 120 millones en estos dos futbolistas. Hoy también ha salido una noticia que el PSG, ya sabíamos que estaba interesado en Yoro, Leny Yoro, todo el mundo, todo el PSG está interesado en todo el mundo, y hoy ha salido la noticia de que el Manchester United está también muy interesado en hacerse con el central francés. En el caso de que, bueno, este hombre termine fichando por uno de estos equipos, vamos a tener que descartarlos al menos por un buen tiempo. En el caso de Alphonso Davies, yo creo que la relación con el Bayern está tan desgastada que me cuesta creer que va a seguir una temporada más ahí, sabiendo que va a tener la carta de que le queda un año de contrato y que el Bayern hace ese tipo de movimientos que es normal que hagan los clubes funcionales. Así que bueno, me cuesta creer que si el Madrid descarta a algunos de estos dos futbolistas, no vayan a acabar en otros destinos diferentes a los que tienen a día de hoy. De verdad me cuesta creerlo. La otra que tienes es que convenzas a Davies de que no renueve su contrato y llevártelo gratis la siguiente temporada, pero bueno, eso habrá que verlo también. Repito, no me parece un mal movimiento, por supuesto. Si me pones a elegir entre Rafa Marín y Davies Rafa Marín y Miguel Gutiérrez o Alphonso Davies y Leny Yoro, la respuesta es más que clara. Pero al final, Florentino nos ha enseñado que él siempre sabe cómo hace las cosas. Además, si es por ver a Toni Kroos y a Luka Modric con ese papel residual que, bueno, tiene sus minutos garantizados allí, yo estaría contento. Ya habrá tiempo para reforzar un poco más la plantilla en ciertos aspectos. La verdad, no me parece un movimiento absolutamente nada descabellado. Y bueno, cerramos este video hablando un poco de lo de Xavi y el circo que se ha montado a través de los medios de comunicación. Porque yo algo que les decía, incluso J. Jordi hablaba de que en 10 días, después de que finalice la temporada de Liga para el Barça, podría ser destituido Javier Hernández. Me parece un tema bastante curioso porque, muchachos, si nos ponemos a pensar un poco, este hombre, Laporta, ha estado filtrando en las últimas horas que Xavi lo tenía muy cabreado y que incluso podría ser destituido en las próximas horas. Pero lo que se ha sabido a través de Luis F. Rojo en Marca, que yo creo que a todos lo habremos leído alguna vez, es que más allá del enfado, lo único que ha habido en estas horas tan tensas ha sido un intercambio de WhatsApp en el que básicamente Laporta le felicitaba por por la victoria ante Almería, perdón, que me he perdido un poco, pero yo quiero llegar a una reflexión final. Ya parece que esto no va para ningún lado, al menos de momento. Veremos qué pasa en las próximas horas, pero se hablaba de que era inminente que se sustituyera en las próximas horas. Y me parece curioso y les voy a dar una opinión y no sé si me equivocaré, pero no lo sé. Espero definitivamente no equivocarme y que Xavi se mantenga. Pero mi opinión es que Laporta es tan populista, que el mensaje que manda Xavi es tan realista, pero tan derrotista, tan muy en contra de lo que son los ideales que transmite su presidente, que no le quedaba de otra que empezar a filtrar este cabreo monumental, que me parece todo un absoluto paripé. Uno más de Laporta, decir que va a despedir a Xavi, sabiendo que no tiene dinero para indemnizarlo, sabiendo que no tiene dinero para fichar a otro entrenador, sabiendo que el fair play es limitado, sabiendo que Xavi es un gran paraguas, al menos hasta el día de hoy, para Laporta, y lo único que ha pensado y se le ha ocurrido de manera brillante es montar todo este circo para desviar la atención de lo que dijo Xavi, que es la absoluta realidad de este club. Repito, es mi teoría, me parece que se va a mantener Xavi y espero honestamente que sea así, por todas las razones que les acabo de exponer y porque definitivamente Laporta tenía que revertir un poco esa situación que para él debe ser un cagadón, que fue lo que hizo Xavi, que fue tratar como adultos a los aficionados del Fútbol Club Barcelona el día de ayer. No sé qué opinan ustedes, por supuesto quiero saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.